Se sabe que el cloro se empezó a usar desde el siglo pasado para mejorar las condiciones del agua, sobre todo que hubo una época en que la falta de, de tener un producto sano, como es el agua para beber, pues acarreaba muchos problemas. Fue mucha gente la que murió por cólera o murió por fiebre tifoidea, o mucha gente la que sufre de amibiasis o diarreas permanentes. Todo eso por la contaminación del agua y sobre todo la contaminación en las fuentes. Ahora, el cloro pues ha servido para mejorar esas condiciones, pero ¿qué pasa en las diferentes fuentes? Pues que hay productos vegetales, porque tenemos diferentes vegetaciones en las diferentes cuencas que producen una serie de subproductos que a la larga pues pueden ser nocivos también para la salud. Entonces puede que se solucione buena parte con la cloración, pero viene el problema de que pueden aparecer de pronto algunos cánceres o algunas otras enfermedades que hay que estar analizando. Por eso hay que analizar químicamente todos estos subproductos. Ahora, ¿por qué la importancia en ingeniería? Pues porque el ingeniero es llamado a solucionar problemas. Y uno de los problemas más importantes es el del agua, porque pues si analizamos, el ser humano está compuesto por una gran cantidad de agua y necesitamos del agua absolutamente para todo. Creo que en esta área va a haber mucha necesidad de gente dedicada a la investigación del agua, no solamente para producir un agua sana, sino también para producir agua, porque el agua es uno de esas cosas que va a escasear muchísimo en el futuro. Entonces, como ingenieros estamos llamados a solucionar ese tipo de problemas. Ahora, partiendo solo de que tenemos un agua pura, de que la podemos consumir, pues el ingeniero también tiene muchísimo trabajo que hacer, pues tiene que producir, tiene que construir, diseñar y construir plantas de tratamiento, tiene que construir acueductos, alcantarillados y sobre todo eh, con la responsabilidad de que el agua que se va a llevar al consumo final tiene que ser un agua completamente pura y sana para el ser humano. Entonces la responsabilidad que lleva el ingeniero pues es grandísima. Y no solamente muchas veces es el llevar el agua desde la fuente luego a la planta de tratamiento y luego al sitio del consumo final. Hay veces que hay contaminaciones que se producen, no en la fuente, sino también en algunas partes a lo largo de las tuberías del acueducto, porque hay plantas de tratamiento, perdón, hay plantas que producen desechos y uno pareciera pensar, pero bueno, eso ocurrió en el pasado. Sí, en el pasado hubo muchas enfermedades, pero en el presente siglo también hay, y aún en los países desarrollados. Mi casa queda en Indiana, al norte de Indiana. Yo vivo a 12 millas del borde de Michigan y más o menos unas 20 o 25 millas entrando ya en el estado de Michigan. Hay una población que desde hace 2 años está consumiendo solo agua de botella, porque no se puede consumir el agua que está llegando por el acueducto. En ese momento están en un plan de emergencia de que tienen que cambiar absolutamente todas las tuberías del pueblo.
por la contaminación a que ha estado sometida esas líneas de conducción. Entonces, no es ni que sea en los países subdesarrollados, es también en los países desarrollados que tenemos ese tipo de problemas. Entonces, como ingenieros tenemos una responsabilidad muy grande y por eso me encanta este tipo de investigaciones que estén haciendo los profesores y los estudiantes en la facultad, porque esto es abrirle los ojos a los estudiantes. En inglés lo llamamos open eyes. Ustedes están aquí para abrir sus ojos y ver cómo van a contribuir como ingenieros en un futuro. Así pues que estoy muy deseosa de saber qué fue lo que aprendieron y cómo van en esa investigación. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Me encanta sobremanera este tipo de actividades. Invito a los profesores que están haciendo este tipo de seminarios o conferencias que ojalá antes, con buena anticipación, puedan enviar la información a comunicaciones de la universidad. Ellos ya tienen fechas establecidas de con cuánta anticipación ustedes deben enviar la información y que ya fue enviada a todos los profesores para que puedan promulgar este tipo de actividades, no solo dentro de la universidad, sino inclusive fuera de la universidad. Y segundo, pues, como en este caso que no se alcanzó a hacer, a divulgar mucho la información, por lo menos producir una pequeña noticia de manera que la podamos colgar en la página de la facultad mostrando lo que ustedes están haciendo. Entonces, nuevamente, bienvenidos y aquí estoy para escucharles. Entonces, doctora, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Es muy importante para nosotros compartir este espacio pues con usted y con todo el grupo de estudiantes y profesores. Vamos a dar inicio entonces a nuestra intervención. Vamos a desarrollar una conferencia que se relaciona básicamente con la socialización sobre los avances que se vienen desarrollando en el marco pues de una investigación que inició en febrero pues de este año. Como todos sabemos, nos encontramos en una emergencia sanitaria pues que nos ha llevado a reinventar varias situaciones, y el aspecto pues más complejo que hemos tenido que enfrentar con el grupo de profesores y pasantes es que pues no hemos logrado acceder al trabajo de campo. Sin embargo, pues se han logrado avances muy significativos y estamos a la espera pues que en el 2021 1S logremos dar inicio a esa fase experimental. Entonces nos encontramos aquí en esta conferencia virtual para socializar los avances sobre la caracterización de los subproductos mayoritarios de la cloración en agua potable proveniente de la planta regional de Coguas y Paquirá. La ubicación geográfica de nuestro proyecto es allí, y iremos a mencionar ahorita las razones de esta ubicación. Se encuentra trabajando en este proyecto el ingeniero Luis Efrén Ayala, quien les estaba hablando, Olga Lucía Borda, el ingeniero Ariel Guerrero y la profesora Andrea Moreno. Entonces, desde este punto de vista, debemos mencionar que el proyecto se enmarca desde la gestión integral del recurso hídrico. ¿Listo? Una gestión que viene siendo apoyada en los últimos años por el Ministerio de Ambiente en el marco de El ambiente es de todos. Digamos que esta parte es fundamental, ya que esta gestión integral del recurso hídrico pues recae de manera directa sobre la línea de acción de la hidráulica y por tanto del ingeniero civil que se desempeña en este campo de formación. Esta gestión integral del recurso hídrico entonces incluye el abastecimiento, ¿cierto? El abastecimiento, el saneamiento, perdonen, y el control sobre los parámetros físicos, químicos y microbiológicos de la calidad del agua. Asimismo, entonces, incluye lo relacionado con el aprovechamiento de este recurso, pero ese recurso, que es el recurso hídrico, pues no interactúa de manera aislada
en nuestro ecosistema, entonces pues esta gestión también incluye la tierra y los recursos naturales que se relacionan con el agua. Lo más importante sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. Entonces, en el marco de esta gestión de recurso hídrico, me permito caracterizar el proyecto. Es un proyecto que se desarrolla entonces en el grupo de investigación de la facultad que se denomina Desarrollos de la Ingeniería en y para ámbitos urbanos. En este momento está siendo dirigido por el doctor ingeniero Mario Camilo Torres Suárez. Se han desarrollado pues varias líneas de investigación al interior del grupo en relación a las edificaciones, a las obras civiles, a la hidrotecnia, como es nuestro caso, también a la tecnología aplicada para la infraestructura física, aplicada a los objetivos de desarrollo sostenible y a las vías y transportes para el desarrollo de la infraestructura aplicada también de estos objetivos. En esta investigación, pues me encuentro yo en este rol. Está en el rol de coinvestigador la profesora Andrea Carolina Moreno Merchán, que es geóloga, el ingeniero Ariel Fabricio Guerrero Rodríguez, ingeniero de sistemas, y el ingeniero civil Luis Efrén Ayala Rojas. Entonces se ha digamos que enmarcado una dinámica interesante porque es un proyecto pues que tiene distintas miradas desde el punto de vista disciplinar y pues eso ha llevado a enriquecer mucho los procesos. Es un proyecto que tiene que ver entonces con el campo de la investigación y del desarrollo básicamente, y que le está apuntando bastante a los objetivos de desarrollo sostenible, que dejaron de ser simplemente un aspecto discursivo en Colombia, sino que en este momento como país estamos comprometidos con ciertos objetivos de desarrollo sostenible. En este caso le estamos apuntando al objetivo 6, que se relaciona con agua limpia y saneamiento, y al objetivo 11, que tiene que ver con ciudades y comunidades sostenibles. Entonces les comentaba, estamos varias disciplinas en torno a esta investigación. Están las ciencias aplicadas con el ingeniero Luis Efrén Ayala, experto en hidráulica. Están las ciencias básicas de la ingeniería con la profesora Andrea Moreno desde la geología. Está el ingeniero Ariel Guerrero desde las ciencias de la computación y me encuentro entonces haciendo aportes desde el área de las ciencias básicas, química y ciencias ambientales en torno a dos objetivos de desarrollo sostenible que se relacionan con el impacto que tiene el proyecto. Digamos que allí las ciencias de la computación y los sistemas de información geográfica pues nos han sido de gran ayuda y seguramente lo serán para la gestión de los datos una vez el proyecto finalice. Entonces quería mostrarles un poco el componente interdisciplinar que tiene el proyecto. Antes de mencionar entonces los aspectos específicos para ubicar el problema de investigación, entonces este problema de investigación se relaciona, tal como lo mencionaba la doctora Marta, con una problemática asociada a los procesos de tratamiento con cloro. Si bien hay otras técnicas de tratamiento, las investigaciones nos muestran que este material tiene un alto poder oxidante y desinfectante sobre el agua potable. En general, independiente de la técnica que se utilice de desinfección, usando cloro, generalmente se produce el cloro residual libre en la red de distribución. Es decir, el ingeniero civil o el ingeniero hidráulico hace posible que este cloro residual permanezca en la muestra de agua de tal manera pues que se pueda aumentar la efectividad. ¿Listo? Entonces, la normativa legal vigente, en este caso la normativa colombiana, que es la resolución 2115, nos dice que esta concentración de cloro residual debe estar por el orden de 0.3 y 2 partes por millón. Sin embargo, la problemática que se presenta es que las muestras de agua tienen cierta carga orgánica, ¿cierto? Digamos que estructuras orgánicas constituidas por carbono, hidrógeno y oxígeno que están de manera natural en las muestras de agua. Y esta carga orgánica tiene gran afinidad química con el cloro residual, es decir, se genera una reacción entre el cloro residual y la carga orgánica que pueda contener la muestra de agua. Y producto de esta reacción se generan ciertos subproductos que son indeseados porque pueden representar riesgo tóxico
para el agua potable y poner en riesgo la gestión del recurso hídrico de la cual les estaba mencionando. Ya las investigaciones, tal como les vamos a mostrar más adelante, nos muestran que se pueden formar alrededor de 36 subproductos que contienen principalmente cloro, que tienen yodo, bromo y metaldehídos. Entonces son materiales tóxicos y que deben caracterizarse para establecer parámetros de calidad en torno al proceso de tratamiento que se está implementando. Entonces, esta formación pues depende de la cloración. Tal como les comentaba, la cloración favorece la formación de cloro libre y este cloro libre pues reacciona con la materia orgánica que contienen las aguas naturales. Esta es una premisa que se conoce ya desde la década de los 70. Aquí referenciamos una investigación de 1974 y desde esta época ya se sabe que este cloro reacciona entonces con la carga orgánica generando algunos subproductos que interfieren en la inocuidad, en el agua segura, ¿cierto? Y en el adecuado pues suministro de agua potable. Ahora bien, las investigaciones también nos han demostrado que si bien son alrededor de 36 subproductos, ya las investigaciones nos demuestran cuáles son los que están en mayor concentración y pueden representar mayor riesgo. Dentro de esos 36 subproductos están los trialometanos, que son los productos entonces de mayor concentración. Químicamente hablando, este grupo de trialometanos se refiere al cloroformo, al bromoformo, al dibromoclorometano y al bromodiclorometano. Y también las investigaciones, tal como les vamos a mostrar más adelante, nos dejan ver que estos materiales se asocian básicamente a enfermedades de tipo cancerígenas. Entonces ya los estudios dicen que hay una alta probabilidad de generar cáncer de hígado, riñón y vejiga y efectos sobre la reproducción. Esta es nuestra problemática de investigación, es decir, evaluar en planta de tratamiento de agua potable los posibles niveles de residuo que puedan estar poniendo en riesgo y a partir de esa evaluación tomar decisiones en la reestructuración del tratamiento de cloración que se está implementando en ese momento. El ingeniero Ariel les mencionó en el chat que con todo gusto las preguntas por favor las vayan formulando y finalizando la sesión las vamos a estar revisando. Entonces la problemática de la investigación tiene que ver con estos subproductos y geográficamente se ubican pues en una planta que está ubicada en el municipio de Cundinamarca, en el departamento, perdón, de Cundinamarca. Se hicieron contactos con la empresa de acueducto, aseo y alcantarillado de Zipaquirá y a partir de estos contactos pues empezamos a hacer ciertos acercamientos que nos permitieron obtener los permisos de muestreo que en este momento pues están pospuestos hasta que finalice la emergencia sanitaria. Básicamente la empresa cuenta con algunas plantas de tratamiento de agua potable en el departamento. Está allí la planta de tratamiento compacta, que está compuesta por los procesos de coagulación, floculación, sedimentación y filtración. Pero lo más importante es que genera un caudal de 150 litros por segundo. Está también a cargo de esta empresa una planta de tratamiento convencional que genera un caudal entre 150 litros por segundo y 185 litros por segundo. Digamos que estas son las plantas más importantes de la empresa por el caudal y por la cantidad de usuarios que puede tener. Sin embargo, también tienen una planta que se denomina Alto del Águila, ¿cierto? A esta planta el agua entra por medio de la tubería que se encuentra en el fondo del cono y asciende hasta el floculador por medio de bombeo. Entonces tiene pues un sistema mucho más sencillo y un nivel de caudal inferior con respecto a la planta compacta y convencional. Y está la planta Galán, que tiene procesos de coagulación, floculación, sedimentación y filtración y pues produce unos caudales de 50 litros por segundo. Entonces, desde este punto de vista se delimita la investigación hacia el muestreo de la planta compacta y convencional que están ubicadas en la planta regional de Cogua y elegimos estas dos plantas pues por el caudal que produce.
Por otro lado, los profesionales que trabajan en la planta nos dicen que no tienen antecedentes en relación a la evaluación de subproductos que puedan generarse de la cloración que ellos están realizando. Entonces, se encuentran muy interesados en los resultados que se obtengan. El abordaje de la investigación, entonces, nos lleva a formular unos objetivos específicos que abordan esa problemática de investigación. Y en estos objetivos específicos es que nuestros pasantes han tenido un protagonismo importante pues en este año. Tenemos un primer objetivo que se relaciona con la caracterización de la zona objeto de estudio desde el punto de vista de su georreferenciación usando los sistemas de información geográfica y también desde el punto de vista de la evaluación que pueda estar asociado a la vulnerabilidad del uso del suelo. Tenemos entonces el siguiente aspecto o el siguiente objetivo de la investigación, que es adecuar una técnica por espectrofotometría ultravioleta y visible para la cuantificación de niveles de trialometanos. La literatura nos muestra que la mayoría de técnicas se han adecuado por cromatografía de gases. Hemos encontrado un documento muy interesante de una técnica analítica que se ha implementado en otros lugares y que tiene una sensibilidad mayor con relación a la cromatografía de gases. Entonces, desde aquí también esperamos hacer un importante aporte, generando una técnica que pueda ser reproducible a análisis posteriores. Finalmente, vamos a correlacionar estos niveles de estos subproductos mayoritarios que son los trialometanos con la variable clima, la variable temperatura, cloro, residual y pH. Entonces, el muestreo que vamos a hacer es un muestreo relativamente complejo porque los niveles de trialometanos dependen del factor climático, dependen de la cantidad de carga orgánica y dependen de otros factores. Entonces, necesitamos correlacionar estas variables haciendo un muestreo en un tiempo no inferior a 7 meses, como mínimo pues 2 veces por mes para poder correlacionar estas variables. Y finalmente vamos a comparar el nivel de estos subproductos versus lo que establece la Organización Mundial de la Salud y la normativa colombiana 2115 de 2007 para poder también calcular los niveles toxicológicos asociados principalmente al riesgo de generar cáncer. Es decir, entonces, que en el marco de estos objetivos, nuestro problema se orienta y se ha orientado hacia establecer cuál es el riesgo toxicológico asociado al nivel de trialometanos en muestras de agua potable provenientes de la planta compacta y convencional, pues básicamente de la planta de tratamiento regional ubicada en Cogua, Zipaquirá. Hemos estructurado un grupo de trabajo de estudiantes pasantes, ya ellos han finalizado su opción de grado, hoy están aquí para presentar los resultados y han estado trabajando en torno al estado de arte, ¿cierto? Relacionado con las propiedades físicas, químicas y toxicológicas de los subproductos mayoritarios de la cloración. Entonces es la visión de la investigación en ingeniería, en donde toda investigación pues debe partir de un constructo teórico sólido, ¿cierto? Para poder generar los diseños metodológicos en torno a esa pregunta de investigación. También han trabajado nuestro grupo en la caracterización de la zona de estudio a partir de la georreferenciación y la evaluación del riesgo asociado al uso del suelo. En torno a los objetivos planteados anteriormente, también se ha hecho el establecimiento de mapas de riesgo de parámetros de calidad en una planta de tratamiento de agua potable ubicada en el mismo departamento de Cundinamarca, en Funza, que nos van a servir estos datos como un buen referente comparativo una vez tengamos los datos de la planta de agua potable de Cogua. Y finalmente, hemos trabajado en el diseño de una app, por ahora una app local en apoyo a la gestión de los datos experimentales. Les presento entonces a continuación el primer grupo de pasantes. Su objetivo fue estructurar un estado de arte en torno a los subproductos de la cloración y el producto generado
fue un artículo de revisión teórica que estamos a la espera de poderlo presentar en revista de divulgación científica, que tiene por título Caracterización física, química y de riesgo toxicológico de algunos subproductos de la cloración. Tenemos entonces aquí caracterizado al director de trabajo, el evaluador interno. Nuestros estudiantes son María José Rivera Quintero, Angeli Paola Suárez Muñoz. Tienen la palabra. Recuerden que estamos moderando el tiempo a 15 minutos de intervención. Claro que sí, profe Olga, muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Paola Suárez. El objetivo de nuestro trabajo es estructurar un estado del arte sobre los productos que se generan en los procesos de tratamiento del agua mediante el uso del cloro. APEYA 2004 nos dice que los sistemas de abastecimiento están expuestos a una amplia variedad de factores patógenos y microorganismos que generan contaminantes en los niveles de calidad de agua. La OMS en el 2008 también nos afirma que los riesgos relacionados para la salud también son enfermedades infecciosas ocasionadas por agentes microbianos y generados por bacterias. Por lo tanto, se debe asegurar la inocuidad del agua potable mediante el diseño e implementación de técnicas de desinfección. Bueno, en este cuadro vamos a hablar sobre la gestión del recurso hídrico. Entonces, el agua es uno de los recursos más importantes para el ser humano, ya que este nos genera pues la vida. La OMS nos dice también que este recurso es uno de los más importantes, ya que en la industria se obtiene un 20% de esto. En la agronomía entre un 60 y un 70%, en el consumo humano un 6%. Por eso este debe ser óptimo para el ser humano. Desde la ingeniería se optó la realización de plantas de tratamiento de aguas residuales, el cual la fuente de agua cruda está expuesta. Entonces también aquí podemos citar otro autor que nos dice que el agua debe estar libre de microorganismos porque afectan a la salud. Esto es la EPA 2008, Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Las PETAPs sirven para recolectar la fuente de agua cruda, la cual luego está desfiltrada, luego pasa a ser coagulada, floculada, nuevamente filtrada y así separar los sedimentos sólidos, dejando solamente microorganismos y bacterias, que luego pasan a ser desinfectadas. Los métodos de desinfección que existen son físicos, que pueden ser los rayos gamma, los rayos ultravioleta, y los químicos, que pueden ser el cloro, el hipoclorito, el ozono, el dióxido de cloro, fenoles y alcoholes, qué pena. Otro autor, que es Camacho 2011, nos dice que el cloro es el desinfectante más extendido, caracterizándose por su alta reactividad. Entonces, nos dicen que el método que más se usa hoy en día en Colombia y en muchos países a nivel mundial es la cloración, ya que pues este es de bajo costo, mata un gran porcentaje de microorganismos y bacterias, es inoloro y es incoloro. El problema de este método de desinfección es que al mezclarse con materia orgánica puede generar trialometanos. Algunos de estos compuestos son perjudiciales para la salud, como puede ser el cáncer. Esto lo dice Benjamín
y otros autores que vamos a citar más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, el procedimiento del agua potable se divide en dos, lo que es los microbiológicos y los fisioquímicos. Los microbiológicos son el control de microorganismos por medio de la adición de cloro. Y los fisioquímicos son pues los compuestos más grandes, como son sólidos, metales, materia orgánica, durezas, entre otros. En los microbiológicos, Esquivel nos dice que este es el más utilizado, pues ya que quita gran porcentaje de bacterias y microorganismos que puedan alterar pues al ser humano en temas de salud, ya que pues pueden traer grandes consecuencias como son enfermedades de diarrea, mosquitos y otros que puedan traer las bacterias. Bueno, los compuestos de cloro destinados a la desinfección del agua son 5. El hipoclorito cálcico es altamente estable y tiene una larga vida útil. Sin embargo, este puede obstruir las tuberías. Las cloraminas liberan un ácido hipocloroso reduciendo bacterias. Tienen un mayor tiempo de concentración y pues eso es más favorable, pero tienen un alto riesgo toxicológico. El hipoclorito sódico tiene una eficacia residual, pero es muy inestable. El cloro molecular es de bajo costo, pero es muy corrosivo, tóxico y tiene un olor muy fuerte. El dióxido de cloro tiene mayor capacidad bacteriana, pero igual que el cloro genera bastantes subproductos. Esto pues, como lo citamos, lo dice Camacho 2011. Bueno, las técnicas de cloración, estas son importantes puesto que dependen del tipo de fuente hídrica de la que se va a filtrar el agua para consumo y también depende de la PETAP como esté organizada y originada. Entonces encontramos la cloración simple, que es la aplicación del cloro sin ningún tratamiento adicional. También encontramos la cloración libre, que presenta ácido hipocloroso y anión hipoclorito, los cuales generan que sea altamente un desinfectante mucho mejor, pero pues también muy corrosivo, ya que genera cloraminas. También tenemos la cloración residual libre, que es la que deja el cloro como tal, la cual se mantiene en la planta de tratamiento y en sus tuberías, entonces mantiene más limpia el agua por mucho más tiempo, pero su desventaja es que al mezclarse con la materia orgánica genera los trialometanos. También tenemos la cloración combinada, su poder desinfectante es bajo, es irritante y genera mal olor. También tenemos el cloro versus el compuesto orgánico, que generan moléculas de materia orgánica más pequeñas. Y el cloro versus compuestos inorgánicos es similar al orgánicos, que generan también compuestos de moléculas más pequeñas, solo que estos son por fuerzas físicas y químicas de la electrólisis. Bueno, ahora yo les hablaré un poco del control normativo de los niveles de los trialometanos. Bueno, estipula la Organización Mundial de la Salud unos valores de referencia. Ellos nos dicen que el cloroformo con un 0,3 miligramos sobre litro, un bromoformo con 0,1 miligramos sobre litro y un dibroclorometano con un 0,1 miligramos sobre litro. Bueno, Colombia, ¿qué estipula en su resolución 2115? Bueno, ellos nos hablan de unos trialometanos totales que no pueden pasar, como ya nos aclaraba la profesora Olga, de un 0,2 partes por millón.
Esto que se evidencia que el control al nivel de residuos de cada subproducto no lo podemos mitigar muy bien según la resolución 2115, por eso es aquí donde llega el ingeniero civil a empezar con este reto de poder mejorar este tipo para poder mitigar este tipo de control de los trialometanos que vamos a hablar más adelante. Siguiente. Bueno, les hablaré ahora de los subproductos derivados de la cloración. Bueno, como ya sabemos, el cloro es el desinfectante más extendido que se caracteriza por su alta reactividad. Entonces Camacho en el 2012 llega y dice que por ello sus principales compuestos de cloro utilizados, como ya se venían diciendo, son el cloro gas, los hipocloritos, que se conocen más como el sódico y el cálcico, el dióxido de cloro, las cloraminas, entre otras más. Entonces, aquí llegan los subproductos de los residuos del cloro, los cuales son incoloros e inoloros de la familia cloroyodorometano aldehídos, de los cuales existen 36 de ellos, que se forman en la desinfección del agua. Principalmente Zafra nos habla de los efectos que estos trialometanos tienen falencias sobre la salud. También aquí nos habla algo sobre la higiene y la sanidad ambiental. Entonces, algunos de ellos, por encima podemos decir que son el benzaldehído, el diclorometano y el iodometano. Nosotros principalmente, como los subproductos de mayor concentración, vamos a hablarles de los trialometanos. Allí estos se conforman por el bromoformo, el cloroformo, el dibromoclorometano y el bromodiclorometano. Siguiente, por favor. Los riesgos toxicológicos de los subproductos mayoritarios de la cloración nos hablan, bueno, como ya les comentaba, bueno, el cloroformo, este perjudica esencialmente lo que es el cáncer, el hígado, el riñón y efectos sobre la reproducción. Este se encuentra en un nivel B2 que es totalmente tóxico. El diclorometano que se encuentra en un tipo 6, que ataca principalmente lo que es el sistema nervioso, el hígado, el riñón y efectos también sobre la reproducción. El bromodiclorometano, que también lo encontramos en un B2, afectando esencialmente al cáncer, al hígado, el riñón y los efectos sobre todo también de la reproducción. Y el bromoformo, encontrándose en un B2, que ataca al sistema nervioso, también cáncer, hígado y efectos sobre la reproducción. Estos los clasifica la EPA según los efectos perjudiciales para la salud. Siguiente. 3 minutos, María Paula y Angie. María José, ok, profe. Ya casi. Bueno, ahora les hablaré un poco sobre los cálculos e índices de toxicidad y factores dependientes para los trialometanos. Entonces, aquí el cálculo de los niveles toxicológicos del agua por su alta exposición a los trialometanos se tienen en consideración las recomendaciones por la IRIS, que es la Integrated Risk Information System, la cual plantea índices de toxicidad y factores dependientes para los trialometanos. Podemos encontrar el DDPB, que son las dosis diarias promedio vital, la cual la podemos calcular con las concentraciones con la concentración del tóxico por la tasa de concentración, por la biodisponibilidad, por la duración de exposición, todo esto sobre la masa corporal por un periodo de vida. También podemos encontrar lo que es el cálculo de coeficiente de peligro. Este lo podemos encontrar con la dosis diaria promedio vital sobre el índice de toxicidad utilizado para la evaluación del riesgo a exposición. También encontramos lo que es el riesgo del cáncer. Lo calculamos con el índice de toxicidad utilizado para la evaluación de riesgos. ¿Me escuchan? Se me fue el audio. Ok.
por el factor dependiente para exposición disuelta del agua, LSF. Ahora, como finalizamos con los estudios relacionados que nos comentaba la profesora Olga, encontramos lo que es la determinación de los trialometanos con una técnica de cromatografía de gases. Este es lo suficientemente sensible, lo cual obtenemos un método que permite cualificar y cuantificar las especies cloradas que encontramos allí. También podemos encontrar un estudio de calidad de agua potable. La demanda del cloro con los niveles de trialometanos resultante concluye que el tiempo de reacción del cloro y su concentración favorecen casi de manera exponencial la producción de todos estos subproductos. También se está realizando una valoración de niveles de residuos de trialometanos en lo que son los sistemas de abastecimiento de agua en el sur de Lazo, esto en Italia, con lo cual ellos afirman que el uso de las predicciones empíricas de todos estos cálculos resultan un poco más adecuados a sus modelos científicos. También está la determinación de los trialometanos correlacionados con los resultados de algunos contenidos del carbono orgánico, el cloro residual y coliformes a la turbiedad. Entonces se encontraron niveles de trialometanos que fueron superiores a su estación de invierno. También, por último, podemos encontrar los riesgos de tipo de cancerígenos de los trialometanos. Ellos hicieron una representación a la salud humana y también afirman que en Rusia los niveles de estos subproductos pueden exceder la normativa vigente en este país. Eso es todo. Muchas gracias, María José y Paola. Entonces nos damos cuenta que el aporte de ellas ha sido muy importante para lograr justificar nuestro trabajo y generar pues ese marco de referente que nos permite abordar el problema de investigación. Construyeron ellas un artículo de revisión teórica que estamos al pendiente de presentarlo a revista de divulgación científica. Nuestro segundo equipo de trabajo tuvo como objetivo la caracterización de la zona objeto de estudio con la dirección de la profesora Andrea Moreno y evaluador interno el ingeniero Juan Pablo Rodríguez. El producto generado fue la evaluación de la amenaza y vulnerabilidad por contaminación de aguas superficiales asociado al uso del suelo en la subcuenca del río Neusa, área de captación para la planta de tratamiento de agua potable de Cogua. Les damos la bienvenida a Andrés Camilo Murcia Patiño y a Daniel Alejandro Munevar Rojas. Continuamos moderando el tiempo. Muchas gracias, profesora Andrea. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de que ellos empiecen, solamente pues una introducción muy corta en la que pues Andrés y Daniel estuvieron pues trabajando bajo mi tutoría en el desarrollo pues de este proyecto, y haciendo una introducción muy corta y asociándolo pues a lo que ya vimos antes y todo lo que nos comentaba la profesora Olga. Pues este proyecto pues tenía como objeto, por ser el pre, ¿no? Vimos todo lo que pasa después de la cloración, pero también es importante saber el tipo de agua que está ingresando. Si bien el cloro hace todo el tratamiento de agua, pues el cloro no va a quitar contaminación asociada a fertilizantes y otro tipo de materiales que se encuentran en el agua o que se pueden encontrar en el agua, asociado al factor antrópico, que es pues el uso del suelo que se encuentra en la región. De hecho, esta idea surgió porque cuando hicimos una visita a la planta con el grupo, pues estuvimos preguntando y nos dijeron, bueno, sí, no es muy frecuente, pero sí se han presentado algunos problemas. Sería interesante pues conocer qué uso se tiene y qué problemas podría causar a la planta, con el fin de tener una información previa. Entonces, en ese orden de ideas, pues nosotros hicimos una caracterización de la zona, usando pues todo lo que son GIS y toda la caracterización de la amenaza y la vulnerabilidad, y finalmente pues se generaron unos mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Entonces pues yo les doy paso a Andrés y a Daniel para que pues empiecen a mostrarles. Listo, profe, gracias. Entonces, buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Murcia
y bajo la dirección de la profe Andrea y con mi compañero Daniel, desarrollamos este proyecto de investigación. Entonces, como contexto para el proyecto de investigación, pues se tuvo en cuenta que la contaminación del recurso hídrico es uno de los mayores problemas que afecta a nuestro país y pues también a nivel mundial. La calidad del agua impacta sobre la salud y el bienestar de los seres humanos. Por esto es importante conocer la calidad del agua que está a disposición para el consumo y tratamiento en las plantas. Diferentes estudios indican que el uso del suelo para la producción agrícola y ganadera es uno de los generadores más altos de contaminación en fuentes hídricas para el consumo humano. Y pues por esta razón se realizó la evaluación del riesgo de contaminación de aguas superficiales asociadas al uso del suelo en la subcuenca del río Neusa. Esto con el fin de determinar la susceptibilidad de las fuentes hídricas de la zona de captación de la planta. Entonces, pues buscando obtener información que permitiera garantizar el uso de una fuente de agua adecuada que no represente pues riesgo para la salud humana y pues que permita establecer una alerta de protección de la contaminación por el uso del suelo. Como parte fundamental para la reducción de enfermedades relacionadas con la calidad del agua. Esto sí se tiene presente que el uso de una fuente de agua mejorada no garantiza que el agua esté libre de contaminación. Entonces, por lo anteriormente descrito, este proyecto tuvo como fin identificar las posibles fuentes de contaminación de las aguas superficiales y pues su impacto en la calidad del agua captada para el tratamiento en la planta regional de Cogua. Siguiente, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Daniel Munevar. Localización de la subcuenca del río Neusa. Entrando en el desarrollo del proyecto, se inició con la ubicación geográfica de la zona del trabajo. En la imagen de la izquierda se puede observar el mapa de la localización de la zona de estudio, en donde se encuentra ubicada la subcuenca del río Neusa, que está ubicada en el departamento de Cundinamarca, Colombia, pues abarcando los municipios de Cogua, Nemocón, Zipaquirá, Carmen de Carupa, Cucunuba, Cachancipá, Pacho, Tutatausa, Tocancipá, Tausa y Suesca. Este mapa se obtuvo usando datos e información de Google Earth que permitió la visualización de la zona y de la CAR de donde se obtuvo la referenciación geográfica. La planta de tratamiento de agua potable de Acueducto Regional Zipaquirá, Cogua y Nemocón se encuentra localizada en el municipio de Cogua. El río Neusa hace parte de la subcuenca del Neusa. Esta planta en su boca capta un caudal de 150 litros por segundo. Una vez captada, pasa por un desarenador para posteriormente ser trasladada por gravedad hasta la planta de tratamiento de agua potable, que se encuentra localizada en la vereda Alto de la Cruz del municipio de Cogua. Como se muestra en el mapa a la derecha, se procedió a caracterizar la subcuenca del Neusa, la cual es una zona de gran importancia para el ecosistema de la zona y para la planta, dado que es una fuente primaria de captación. La planta abastece a los municipios de Zipaquirá, Cogua y Nemocón, de la cual corresponde el 70% para Zipaquirá, el 19% para Cogua y el 11% para Nemocón. El río Neusa nace en el municipio de Cogua, en el llamado Páramo de Guerrero, con el nombre de río Guandoqui, y recibe las aguas de afluentes menores en su recorrido, para al final desembocar en el río Bogotá. Finalmente se realizó una caracterización de la subcuenca de acuerdo con la definición de orden de la cuenca de Hort, definiendo cauces hasta de cuarto orden. Esto debido a la gran cantidad de afluentes que se encuentran presentes en esta subcuenca. Como se plasmó en el mapa, se puede ver que los afluentes de color azul son los de primer orden, los de color verde, los de segundo orden, color amarillo, tercer orden, y por último, los de color rojo, de cuarto orden. Esto se realizó con el fin de reconocer y establecer los afluentes directos e indirectos de las fuentes de agua para la captación. Bueno, entonces como siguiente paso se realizó la evaluación de la amenaza de contaminación del recurso hídrico. Esta está en función del peligro latente de que se presente algún evento físico
ya sea de origen natural o, como en nuestro caso, de factor antrópico. Este puede tener una severidad suficiente para ocasionar pérdidas de vidas o afectaciones a la salud a largo o corto plazo. Esto, pues, de acuerdo con la definición de amenaza del Manual para la Metodología para Evaluar los Riesgos del Departamento Nacional de Planeación de la República de Colombia. Este manual se usó como guía para cuantificar y graficar esa amenaza. Entonces, como primer paso, se inició con la determinación del criterio de frecuencia para la priorización de amenazas. Este manual indica que existen tres criterios de frecuencia. Alto, si sucede frecuentemente. Medio, si es limitada la probabilidad de ocurrencia o que suceda de forma esporádica. Y baja, donde se espera que ocurra pocas veces. Para evaluar esto, en la zona de trabajo se usó la información de uso del suelo de la CAL. Luego se continúa con la identificación del criterio del potencial de daño, en el cual el manual nos indica también 3 valores de referencia, en los cuales se divide en alto, los que se pueden afectar gravemente elementos físicos y personas, causándoles muertes o enfermedades, así que también como la interrupción de las actividades de la zona. Medio, si se afecta de manera moderada los elementos físicos, las actividades y las personas sin que se generen muertes humanas. Y bajo, si solamente se presentan daños físicos leves. Al igual que para la frecuencia, se usó la información de que la CAR nos permitió identificar el mayor uso del suelo, que pues está asociado a la agricultura y la ganadería. Y pues basándonos en un autor, específicamente en Ongley, quien estableció los efectos asociados al uso del suelo, se determinó el potencial de daño. Entonces, con los criterios de frecuencia de ocurrencia y potencial de daño, y de acuerdo con lo indicado por el Manual para la Metodología para Evaluar los Riesgos, se realizó la interacción entre ellos, con la que se obtuvo esta tabla que podemos observar arriba a la izquierda. Y con estos criterios y usando como base el mapa de uso del suelo y la evaluación realizada, se obtuvo el mapa de amenaza de contaminación de fuentes hídricas superficiales, donde se visualiza la amenaza en alta de color rojo, media de color amarillo y baja de color verde. Entonces, como se muestra en el mapa, para la subcuenca se determinó que en su mayoría tiene una amenaza alta. Esto debido a que el uso del suelo está destinado principalmente para la agricultura y la ganadería, que se categorizan como una fuente importante de contaminación. Bueno, ya para la evaluación de la vulnerabilidad en la cuenca del río Neusa, para la clasificación de la vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación se evaluó por lo considerado en el método del índice de Wood. Se usó este método teniendo en cuenta las condiciones presentes de la zona, pues esto dado que de forma que las condiciones presentes de la zona, el método Wood se clasifica en 5 los niveles de vulnerabilidad, desde muy baja, donde la vulnerabilidad será insignificante, hasta la vulnerabilidad extrema, en donde será vulnerable a la mayoría de los contaminantes de la zona. La ecuación del método Wood nos considera que G es el tipo de acuífero, o en la litología de la zona de distancia del agua. Para G se determinó que para todo el acuífero el valor a usar es 1. Pues esto debido a que el estudio solo considera afluentes superficiales del río Neusa, los cuales son considerados no confinados, de acuerdo con la metodología del índice de Wood. Ya para OB se usó como base la información geológica disponible en el Servicio Geológico Colombiano de la plancha 209 de Zipaquirá, que permitió determinar el valor de O asociado a la litología presente en la zona, como se muestra en la tabla. Ya para D se calculó usando el programa ARMAT 10.7 con sus escalas correspondientes, en este caso 1/20.000, teniendo como punto principal la planta de tratamiento regional, pues tomando como base de origen las fuentes hídricas identificadas al inicio de la presentación. Y pues desde el punto se realiza la medición perpendicular al lado y lado del mismo. Ya una vez medida la distancia a esta, se le asigna un valor entre 0 y 1. Dependiendo de este valor de la distancia, se calculó como se muestra en la tabla D, se obtuvo un valor preferencial mayor a 50 metros para un valor de O de 0,6. Siguiente, por favor.
Con la evaluación obtenida se construyó el mapa de vulnerabilidad de la zona en estudio. Los resultados se presentan en la tabla que muestra los valores obtenidos para la vulnerabilidad en función de los tres factores evaluados. Como resultado se determinó que la mayoría de la zona analizada tiene una vulnerabilidad moderada y baja. En el mapa se muestra la localización de las zonas homogéneas en vulnerabilidad. Para la vulnerabilidad extrema de color rojo, alta de color naranja, moderada de color amarillo, baja de color verde claro y muy baja de verde oscuro. Entonces, finalmente, con los resultados obtenidos se realiza una estimación del riesgo. Se usó la relación entre amenaza y vulnerabilidad, en la cual se categorizan el producto de la relación entre estos dos en rangos, donde se encuentran desde muy baja, en verde oscuro, hasta extrema en color rojo, como se muestra en la tabla a la izquierda. Entonces, usando los resultados y haciendo la integración de estas, obtuvieron las zonas con riesgo homogéneo para el área de estudio. Con esto se procedió a la generación del mapa de riesgo de la zona, que se ve desde extrema de color rojo, alta de color naranja, moderada de color amarillo, baja de color verde y muy baja de color verde oscuro, como se observa en el mapa. Y donde tenemos que la mayoría de la zona de estudio tiene un riesgo moderado y bajo. Ya como conclusión final se puede decir que la planta de tratamiento que se abastece de esta zona no está expuesta a un peligro, a un alto riesgo de contaminación asociado al uso del suelo, por lo cual la comunidad cuenta con un recurso hídrico de buena calidad, el cual debe procurar preservar las condiciones actuales y pues tratar de mejorar en temas de gestión ambiental, velando la conservación y no alteración del medio natural. Pues además tomando medidas correctivas para minimizar estos factores contaminantes. Del uso del suelo queda luz importante referente a la influencia de las actividades económicas asociadas al uso del suelo de la región. Y pues ya que puede influir en la calidad de agua, ya que se abastece la comunidad de esto. Este primer análisis se complementaría con la realización de mediciones in situ de los vertimientos y uso del suelo, que en conjunto mejoraría el trabajo de la planta potabilizadora. Pues esto debido a las condiciones actuales de restricción y movilidad y contacto social, que no permitieron el desplazamiento a la zona, por lo cual se aclara que los resultados obtenidos tienen como fuente la información disponible y son la respuesta a las condiciones mostradas y que permanecerán si no varía. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Daniel. Muchas gracias a la profesora Andrea, un importante aporte para nuestro proyecto. Como saben ustedes, de las características de la fuente de abastecimiento, que en este caso es el río Neusa, de eso dependen los procesos implementados en la planta de tratamiento de agua potable. Entonces ellos nos han hecho un aporte muy importante para poder caracterizar no solamente la zona, sino la fuente de abastecimiento de la planta, que forma parte pues de la ubicación geográfica de nuestro proyecto. El siguiente grupo de pasantes trabajó bajo la dirección del ingeniero Luis Efrén Ayala, con el evaluador interno del trabajo fue la ingeniera Diana Parra Ramírez. El objetivo de ellos es aportar en el proyecto principal en relación a la comparación de los niveles de estos trialometanos, pues versus lo establecido por la Organización Mundial de la Salud y la normativa colombiana. El grupo está conformado por Angie Tatiana Cepeda Alarcón, Lady Joana Salamanca Chaparro. Han generado un producto muy interesante en torno a la evaluación de la amenaza y vulnerabilidad por la incidencia del cloro residual, trialometanos en el agua potable del municipio de Funza, Cundinamarca, como aporte al proyecto de investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad La Gran Colombia. Ingeniero Luis Efrén, tienen la palabra. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, Olguita, los profesores, la señora decana. Sí, estamos muy motivados y contentos con el proyecto y con este aporte que se realizó estudiando una planta con una información suministrada en la planta. Es decir, vamos a trabajar o se trabajó con datos secundarios, no como lo pensamos hacer nosotros con una tecnología, nosotros mismos haciendo los ensayos. Pero queríamos identificar por qué somos vulnerables y cuál es la amenaza de acuerdo a la caracterización y a el tratamiento del agua potable que se hace en esta planta
de FUNSA, que tiene unas características similares, un poco más pequeña que la de COGUA, pero los procesos son similares. Entonces pudimos hacer la visita a la planta, recopilación de la información, levantar unas encuestas, un tratamiento estadístico de estas encuestas y un proceso a los ensayos suministrados. Entonces, pues Angie y Joana, adelante con la presentación. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Nuestro infinito agradecimiento a los docentes encargados de cada una de las investigaciones que fue organizada y liderada por la profe Olga, y pues también al ingeniero Ayala, quien ha sido el director de nuestra pasantía, y pues a todos por la dedicación y el apoyo que nos brindaron, porque pues esto fue un trabajo en equipo. Entonces, a continuación, pues presentamos los 10 contenidos que se tratarán durante la sustentación. Es como un resumen pues de nuestra investigación. Entonces, pues debemos tener en cuenta que nosotros como ingenieros debemos contribuir en un buen desarrollo en el suministro de agua potable, es decir, que la calidad del agua cumpla pues con la normativa vigente. Entonces, ya que actualmente en Colombia el Ministerio de Vivienda establece los requisitos para los sistemas de potabilización mediante la resolución 0330, y pues esta nos habla de la implementación de tratamientos biológicos. Entonces, en los países en vía de desarrollo, el tratamiento por cloración es el más popular, y pues hasta ahora se sabe que sí, efectivamente es un tratamiento más económico, genera grandes ventajas como es la eliminación de agentes infecciosos, pero pues sin embargo, como sabemos, cuando el cloro reacciona con la materia orgánica, pues da origen a subproductos tóxicos, y uno de estos subproductos son los trialometanos. Entonces, pues nos vemos envueltos en una problemática, ya que vemos que al eliminar estos agentes infecciosos, estamos dando origen a subproductos tóxicos, y pues esto representa un riesgo frente a una población, y pues nos va a presentar una amenaza y una vulnerabilidad a la que pues estarían expuestos todos los habitantes. Entonces, respecto a la amenaza y vulnerabilidad a causa de los trialometanos, entonces vemos que la OMS creó unas guías para la calidad del agua potable, y en esta se encontró que no hay como un valor de referencia claramente establecido para los trialometanos, pero pues sí existen valores de referencia de sus subproductos, como los que vemos en la presentación, por ejemplo el cloroformo 0,3 miligramos por litro, el bromoformo 0,1 miligramos por litro, el dibromoclorometano 0,1 miligramos por litro, el bromodiclorometano 0,06, y entonces pues según la OMS, la concentración alcanzable mediante el tratamiento en el agua potable suelen ser menores a 0,05 miligramos por litro. Y pues bueno, como efecto de los resultados de genotoxicidad, los subproductos de los trialometanos simbolizan, como mencionaba anteriormente, pues una amenaza y una vulnerabilidad. Entonces, como introducción, lo que se hizo generalmente pues fue la evaluación de la amenaza y la vulnerabilidad de acuerdo a la correlación de los niveles de trialometanos que teníamos en FUNSA. Entonces, esta correlación se hizo mediante el análisis del cloro residual, teniendo en cuenta variables tales como el clima, la temperatura y el potencial de hidrógeno. Entonces, finalmente hicimos un análisis de la amenaza y vulnerabilidad que relacionó los altos niveles de cloro residual como un riesgo de la presencia de trialometanos en el agua potable. Respecto al marco contextual, pues vemos que la investigación sobre la cloración del agua potable no es nueva, o por lo menos pues en otros países. Por ejemplo, en el año 2000 el Consejo Superior de Investigaciones Científicas encontraron resultados de casos de cáncer de vejiga con la exposición de sus habitantes en lugares donde se evidencian niveles de cloración elevados. También otra investigación, esta también fue hecha en España en 1933, encontraron similitud en algunos cuadros de asma, también causados por el consumo del agua con altos niveles de cloración. Entonces, pues tras documentar las anteriores investigaciones, se evidencia un gran problema, ya que pues también se encontraron diferentes investigaciones en otros países, como en Suiza, España, en los que ahorita mencioné, México, Venezuela, y pues estas han llegado a la misma conclusión de que los subproductos de la cloración en tratamiento de agua potable, si están en concentraciones no reguladas, pues se convierte en un agente de contaminación química, como lo he dicho anteriormente. Continuando con el marco geográfico, encontramos que FUNSA pertenece a la Sabana de Bogotá,
y es un municipio que en su parte geológica es potencialmente acuífero, con más de 200 pozos subterráneos. También en ella encontramos rocas sedimentarias del Gran Cretáceo. Se caracteriza el municipio de Funza, bueno, porque en el acueducto manejan 3 pozos subterráneos con diferentes caudales, pero son considerables. Manejan 2 sistemas de tipo convencional y compacta, los cuales pues abastecen el 100% del municipio, tanto en el casco urbano como en el casco rural. Esta planta inició su funcionamiento en 1996 y actualmente tiene funcionamiento en los 3 pozos, pero específicamente el estudio se hizo con el pozo principal ubicado dentro de las instalaciones del acueducto, el cual tiene una profundidad de 601 metros con un caudal promedio de 50 litros por segundo. Bueno, el diseño de la investigación. Como pasantes, contribuimos a la investigación en los objetivos específicos 3 y 2, que hacen correlación de las variables que incluyen los tralometanos. Es decir, estamos hablando de las variables de clima, temperatura y pH. Esta investigación para ser desarrollada fue de tipo mixto, de tipo cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo al manejar 3 informes suministrados por el acueducto, un análisis físico-químico y bacteriológico en la red de distribución, una caracterización de agua cruda y tratada en el tanque principal de la planta, un informe de resultados del laboratorio de Analquim y pues una vigilancia y control por parte de la Secretaría de Salud. En esta información se correlacionaron las variables ya nombradas y pues que la vamos a mostrar a continuación. Ya de tipo cualitativo, pues para hacer un reconocimiento de la zona se hizo una caracterización, se identificaron las instalaciones de la PETAP y pues se realizó una amenaza de vulnerabilidad tanto en su infraestructura como en su funcionamiento. Ya en el diseño metodológico, pues como se los nombré, hicimos una recolección de información. Con ello se generó una matriz de información secundaria con investigaciones ya documentadas y realizamos un análisis de datos. Entonces, en las gráficas que pueden observar, realizamos la correlación de la variable de cloro residual libre, tanto en la planta principal como en la red de distribución. En ella encontramos que, si bien hay unos picos que no llegan al límite superior ni al límite inferior, pero pues se deben tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que la resolución 2115 de 2007 dice que el cloro residual libre debe tener un margen entre 0.2 y entre 0.3 y 2 miligramos litro. Entonces encontramos que en la parte de agua cruda y tratada se evidenciaron 2 eventos de incumplimiento, donde la temperatura varió entre 29 y 29.8 y el pH estuvo en 7.1 y 7.2 para agua tratada. Ya en la siguiente gráfica, en el análisis físico-químico, encontramos 3 eventos de incumplimiento, en los cuales, además de 3 eventos de incumplimiento del límite inferior, hay 9 picos que están limitando con el valor de referencia. Es decir, hay 3 que están documentados, pero posiblemente podrían haber 9 más. En estas variables encontramos que la temperatura estuvo sobre 20.6 grados Celsius y el pH estuvo entre 7 y 82. Entonces, los parámetros a evaluar, como lo nombramos, utilizamos la referente, la resolución 2115 de 2007 y la resolución 330, en las cuales pues manejamos parámetros como color, turbidez, pH, cloruro, sulfatos, pero pues encontramos dentro de la correlación de las variables que cuando el cloro residual libre está en incumplimiento, este tiene una relación directa con la alcalinidad total. En los demás parámetros hubo cumplimiento, pero pues igual es algo que debe tener pues un control. Acá podemos ver el cuadro donde pues resumimos las variables que analizamos. Encontramos que en rojo está el incumplimiento en el cloro residual y pues en amarillo son los valores limitantes a los permitidos por las 2 resoluciones. Acá podemos ver que no se cumple con el cloro residual y sobre este valor tampoco se cumple con la alcalinidad en un punto. Acá encontramos la caracterización del agua cruda, donde es más evidente que el cloro residual libre no cumple
y la alcalinidad en ambos puntos tampoco está cumpliendo, está sobre el límite. Acá es donde podemos evidenciar que el cloro libre tiene una tendencia o una relación directa con la alcalinidad cuando no hay cumplimiento de alguna de las dos variables. Y bueno, ya como resultados, entonces nosotros dimos una calificación a la amenaza y a la vulnerabilidad. Entonces en la amenaza tenemos un intervalo de 7 a 9, se le da una calificación alta, de 4 a 6 media, de 1 a 3 baja, entonces pues alta rojo, media amarillo y baja verde. Entonces encontramos respecto a la parte hidrometeorológica en la amenaza natural, vendavales, se encuentra dentro de una calificación de amenaza media, ya que pues este evento afectó a 165 hectáreas de cultivos y maderas. También la sequía se presentó una amenaza alta, se encontró que afectó a más del 80% de la población de Funza, y el equivalente de granizadas tuvo una calificación de amenaza media, y pues el incendio estructural no tuvo como gran relevancia. Entonces, frente a la amenaza natural por causas geológicas, se encontró amenaza media respecto a los sismos y baja frente a deslizamientos. De remoción en masa, pues no se encontró ningún tipo de amenaza. Por consiguiente, pues la evaluación para esta matriz corresponde a una amenaza media, resaltando aspectos con una frecuencia alta que indican contaminación en el agua por el alto contenido de pH, como decía anteriormente mi compañera, también la alcalinidad. Respecto a la clasificación antrópica, pues existieron 6 lecturas que sobrepasaron el valor de referencia permitido para el cloro residual libre, lo cual indica que en dichos casos podría existir una contaminación química durante el proceso de desinfección para potabilizar el agua. Y ya al final la vulnerabilidad está entre 16 y 26, media 27 a 37 y alta 38 a 48. Entonces, como vemos ahí, esta segunda matriz, el grado de vulnerabilidad para el municipio de Funza respecto a los niveles de floración es media. El mayor grado de debilidad radica en la antigüedad de la planta de tratamiento. Eso es pues la vulnerabilidad física y la falta de participación ciudadana frente a investigaciones en los temas de calidad del agua, esto en la parte social, y digamos que en lo ambiental no impacta mucho, con el número 4. Bueno, y ya para concluir, como aporta la investigación de trialometanos, pues encontramos que de acuerdo a la correlación de las variables del cloro residual, hay una alta probabilidad de que cuando el cloro residual libre no cumple, exista una relación directa con la alcalinidad y a su vez este incumplimiento se encuentre en unos rangos de pH entre 7.26 y 8.48, que el color del agua esté entre 5 y 9 unidades de cobalto y que la temperatura varía entre 22 y 29.6. Pues se reconoce una amenaza media y una vulnerabilidad de 28 unidades correspondientes a una vulnerabilidad media. Esto sería todo. Muchas gracias por la intervención. Muchas gracias, ingeniero Luis Efrén. Un trabajo muy importante que nos va a permitir un apoyo relevante cuando tengamos que correlacionar las variables en la planta de tratamiento de agua residual de Cogua. Esperamos correlacionar estos niveles de subproductos con el pH, con la carga orgánica, con la turbidez, temperatura. Entonces va a ser un trabajo muy importante. Les agradezco la intervención. Y finalizando, estamos entonces ya dándole la bienvenida a Cristian Camilo Gutiérrez. Él se adhirió al proyecto la semana pasada. Vamos a iniciar un plan de trabajo en lo que resta del semestre para finalizar su trabajo de opción de grado, Dios mediante, próximo mayo de 2021. El producto a generar va a ser un diseño de manual de procedimientos de muestreo de agua potable y de parámetros de calidad in situ. Entonces ya Cristian Camilo va a apuntarle al primer objetivo específico, al segundo relacionado con la adecuación de la técnica analítica, ya que gran parte del éxito de esa técnica analítica va a depender de un adecuado procedimiento de muestreo. Entonces, de manera muy rápida, Cristian, para que por favor te presentes, te damos la bienvenida al proyecto y nos cuentes muy rápidamente qué vas a hacer. Buenas noches para todos. Pues para empezar, debemos saber la importancia analítica del muestreo
Este muestreo tiene como objetivo establecer previamente las actividades necesarias para recolectar rutinariamente las muestras de agua provenientes del sistema de distribución del acueducto. El programa de muestreo debe estar diseñado para garantizar que las muestras tomadas sean representativas del sistema de distribución de agua para el consumo humano. Continuamos con el programa de muestreo. Vemos que la muestra tiene una serie de componentes, los cuales son identificación de la población, número de muestra, procedimiento operativo estándar de muestreo, muestra de tratamiento de los recipientes, submuestreo, tiempo de almacenamiento, calibración y muestreo, tamaño de la muestra, tipo de muestra y cadena de custodia. Esta información fue tomada del manual de toma de muestras y prevención de agua potable. Continuamos con el POE, procedimiento operativo estándar, el cual es la documentación del proceso para toma de decisiones del recurso hídrico. Y acá encontramos los siguientes ítems: la localización, sitio de muestreo, cuándo, dónde y cómo tomar la muestra, procedimientos, método de muestreo, frecuencias de muestreo y cantidad de muestra, equipo de muestreo, condiciones experimentales, mantenimiento y calibración según el análisis que se va a realizar. Recipientes de muestreo, tenemos la clase, capacidad, identificación y almacenamiento. Preservación de la muestra, manejo antes de la medición analítica y terminamos con la cadena de custodia, en el cual encontramos los requisitos de identificación, etiquetado e información de la muestra. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Camilo. Te damos la bienvenida al proyecto. Él nos va a hacer un aporte muy importante para documentar todo el procedimiento de muestreo. La idea es que vayamos a trabajo de campo con una tabla digitalizadora, no tengamos que llevar formatos de actas y demás, sino que vamos a digitalizar todo ese manual de procedimientos de muestreo. Perfecto, muchas gracias. Finalizamos con el grupo de pasantes que está a cargo del ingeniero Ariel Guerrero Rodríguez. Están aportando en el objetivo específico relacionado con la comparación de los niveles de trialometanos que encontremos en relación a la normativa legal vigente. Han generado un producto relacionado con el diseño de aplicación en Visual Basic para comparar resultados en muestras de agua potable con la norma 2115 para medir la cantidad de trialometanos. Se ha adherido un equipo nuevo de trabajo con el ingeniero Ariel la semana pasada para robustecer este producto. Entonces le damos la bienvenida a Andrés Felipe Ordóñez Palacios y a María Elvira Molina Caro. La bienvenida pues al proyecto. Ingeniero Ariel. Listo, muchas gracias. Vamos a compartirla. ¿Vas a compartir entonces. allá? Sí, Perfecto. señora. Perfecto. Listo, ya estamos entonces. Bueno, entonces, buenas noches nuevamente, doctora Martica, a todos los profesores asistentes y a todos los estudiantes. Nos alegra mucho la afluencia de público que tenemos en el día de hoy. Entonces, como lo mencionábamos, el producto o el aporte que nosotros estamos haciendo a este proyecto, a esta investigación, es una herramienta que está, digámoslo así, tiene dos fases. En la primera parte trabajaron los estudiantes Natalia y Carlos. Ellos diseñaron una aplicación que nos permite hacer recolección, análisis, consultas y demás sobre los datos tanto en campo como en los resultados de laboratorio. Y en una segunda parte, llamémoslo así, una continuidad, vamos ya a llevar esto a un nivel un poquito más avanzadito, ya lo que es realmente una app que se puede instalar en un dispositivo móvil y se va a trabajar todo y se va a almacenar todo directamente en la nube. Entonces, pues le doy el paso a Carlos y a Natalia para que porfa nos cuenten entonces qué fue lo que se hizo durante este semestre pasado. Buenas tardes, docentes. Buenas tardes, compañeros. Nuestro proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación de software como soporte para la recolección, almacenamiento y consulta en línea de los resultados de los niveles de trialometanos obtenidos en las muestras de la planta regional de tratamiento de agua de Cogua. El objetivo consiste en comparar el nivel de triclorometano, tribromometano, bromodiclorometano y dibromoclorometano versus lo establecido por la OMS y la resolución 2115 de 2017.
En cuanto a los valores y variables de referencia para la programación de la aplicación, en respuesta a las preocupaciones sobre los efectos adversos, se han publicado distintos reglamentos que limitan estos niveles de los tóxicos en el agua potable, como son los valores guías establecidos por la OMS en 2008, como lo vemos en la tabla de la izquierda. Estos valores están dados en miligramos por litro. Y en cuanto a Colombia, tenemos la concentración de estos que se rigen mediante la resolución 2115 de 2007, la cual nos habla de las características químicas que tienen un reconocido efecto adverso en la salud humana, en donde se representa un valor máximo aceptable de trialometanos de 2 miligramos por litro. En cuanto a los antecedentes, respecto a Colombia, se encontró un estudio obtenido en el repositorio de la Universidad Tecnológica de Pereira, realizado en 2014. Este es denominado Determinación de trialometanos en aguas de consumo humano por microextracción en fase sólida, cromatografía de gases realizada en Pereira, Colombia. En este fueron tomadas 75 muestras haciendo uso del método HSSPM-GC-MUSD, que consiste en el uso de un cromatógrafo Thermo-Fisher Scientific GC1310, en el cual se evaluaron estas 75 muestras con unas condiciones óptimas de 20 minutos de extracción a 37 grados centígrados, presencia del 25% del cloruro de sodio, agitación de 200 revoluciones por minuto y un tiempo de desorción de 4 minutos a 250 grados centígrados. Además de ello, se estableció una desviación estándar relativa de 6.1 a 10.1% y un rango lineal de 5 a 100 miligramos por litro. Además, se calcularon los límites de detección de 3,8 a 7,8 miligramos por litro. Por ende, se obtuvo una concentración promedio en este proyecto de 55,5 microgramos por litro de trialometanos. Cabe resaltar que este método es operado por el software Chromeleon 7.1, el cual permite generar un análisis respecto a la optimización de las condiciones de la microextracción y la obtención de los parámetros. Otro de los estudios que tomamos en cuenta fue tomado de la GAC Sanit, volumen 22, número 6, Barcelona, publicado en noviembre de 2008. Es el de valores de trialometanos en aguas de consumo de la provincia de Granada, España, estudio realizado en el año 2008, en el cual el análisis estadístico se realizó en un programa SPS versión 14.0, debido a que las concentraciones de estos compuestos analizados no seguían una distribución normal. Debemos tener en cuenta que el SPSS es un formato que ofrece IBM para un análisis completo en el acrónimo de Producto de Estadística y Solución de Servicio. Este es un software utilizado para realizar la captura y análisis de datos, además de crear tablas y gráficas con data compleja. Este programa nos permite generar análisis estadísticos como las estadísticas descriptivas, las estadísticas bivariadas, regresiones, entre otras. Pero a diferencia de nuestros proyectos, no se encontraron estos dos proyectos vistos, no permite un registro, almacenamiento y consulta de datos históricos en las muestras de agua analizadas, tanto en campo como en laboratorio, como lo que permite el programa realizado por nosotros. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Antonio, como ya lo había comentado el ingeniero Ariel. Nuestro trabajo como tal es hacer el aplicativo, lo hicimos en un programa de Visual. A diferencia de las otras aplicaciones que ya había comentado mi compañera, la idea es que recoja información, la almacene y la podamos verificar a futuro. Los anteriores eran como más estadísticos. La diferencia con este es que podemos almacenar, a futuro revisar, tener una trazabilidad y asimismo proyectarnos. Antes que nada, pues si me lo permiten, me gustaría también destacar pues que con este proyecto que hicimos, que pues gracias al ingeniero Ariel, a la doctora Olga, que nos permitieron trabajar con fue un proyecto, un trabajo de grado muy interesante, algo muy diferente a lo que siempre estamos acostumbrados, que son congresos, que salimos, algo, cogerla como en algunos casos, y me disculparán, pero es como cogerla muy fácil.
La verdad, estos tipos de proyectos van un poco más allá, así parezca al inicio que no fuese para la ingeniería civil. Créanme que sí tiene mucho que ver. Simplemente con ir a revisar una planta de tratamiento de aguas, o sea, de ahí para allá y de ahí hacia atrás, todo lo que uno investiga tiene mucho, mucho que ver con esto. Entonces, pues también le recomendaría a los demás compañeros que si están pensando en eso, acérquense y hablen con un profesor, hablen con un tutor. Miren que hay oportunidades como estas que son muy buenas y que nos aportan muchísimo. Y pues a la universidad, obviamente, poder trabajar de la mano con la universidad es algo que también se ve recompensado a futuro. Ya cerrando el paréntesis con esto, pues vuelvo como tal al diagrama de bloques de la aplicación. Básicamente son 4 pasos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a insertar unos datos de campo. Vamos a tener una persona que va a ir a campo, toma de datos de campo. Más adelante vamos a darles, si nos alcanza el tiempo, vamos a darles un modelo, un breve ejemplo del aplicativo que tenemos en Visual. Entonces, la idea es tomar datos de campo, guardarlos, obviamente, con un usuario, un password. También tenemos datos de laboratorio, porque la muestra se recoge en campo, se lleva al laboratorio, se procesa, se analiza y estos datos hay que almacenarlos nuevamente para poder compararlos. Y la idea es que, como vemos en el paso 3, va a haber personal que va a revisar los registros de campo. ¿Qué fue lo que quedó almacenado? Que el pH, que la temperatura, todo eso lo vamos a ver más adelante, al igual que los registros que se tomaron en laboratorio. Estos ya nos van a arrojar los datos de trialometanos y los otros componentes que ya pues, compañeros atrás ya habían comentado cuáles eran esos componentes. Como les comentaba, vamos a tener unos perfiles de usuario. Vamos a empezar con un administrador. El administrador va a tener completo acceso a todo. Él va a poder también hacer la digitalización de campos, es como tener un líder, una cabeza o un jefe. Él va a ir y tomar también su propia muestra, revisarla, que sí se estén tomando bien las muestras, por eso va a tener el acceso a la digitalización de datos. Obviamente tiene su acceso a la revisión de datos almacenados. Puede borrar registros de datos. ¿Qué va con esto? Si la persona digitó mal, no vamos a hacer los cálculos, no vamos a hacer diagramas y no vamos a pasar informe con esto. La persona que tomó mal el dato, bien sea en campo, bien sea en laboratorio, tendrá que pasar un registro, un informe, por qué fue que cambió, rectificar este dato y solo el administrador tendrá ese derecho para ingresar, revisar el dato que el informe le dice y borrar este registro. Obviamente, actualizar todos los registros necesarios. Vamos a tener otro usuario que va a ser el digitador, como ya les comentaba, vamos a tener 2 digitadores, uno de campo y uno de laboratorio. La persona de campo no es la misma que va a estar en un laboratorio, no va a ser lo mismo que está en el laboratorio, por eso son 2 usuarios completamente diferentes. Ellos simple y llanamente van a tener el acceso para digitar. Así de sencillo, ellos no van a revisar lo que digitaron. Si se dan cuenta y tienen la duda que digita algo más, es cuando se pasa el informe. Pero que entrar a revisar los informes, ellos no tienen ese acceso. Esto es como tal del consultor, que ya lo vamos a ver, y del administrador. Aquí como consultor tenemos la revisión de la información almacenada en campo laboratorio. Como les comentaba, ese es el que va a revisar la información, ver qué información se tomó, tomar unos datos de hace 6 meses, hace un año, hace 2 meses, hace unas semanas, cómo se tome la muestra, cómo se analiza en el laboratorio para poder extraer la información, hacer sus informes y poderlos presentar. Bueno, en esta segunda etapa de la app vamos a desarrollar una aplicación que nos sirve para el uso de tablet y smartphone. A diferencia de la anterior, que está limitada para PCs y algunas tablets que cuentan con el paquete de Office. La idea es que esto funcione como lo que se llama una app hoy en día. Con esto quiero decir que se descargue la aplicación y la instalación de smartphone. Una vez esté instalada, vamos a ingresar como si estuviéramos ingresando a la app de DaviPlata, en la cual uno digita la cédula y la clave para hacer las transacciones, pero en realidad en el celular no tenemos nada guardado debido a que esta aplicación solo hace el enlace al servidor web donde está instalada toda la aplicación y la base de datos. Bueno, el lenguaje que vamos a utilizar para la creación de la app es PHP.
Como ya lo había dicho, es un lenguaje de programación especializado para hacer la aplicación tipo web. Es decir, vamos a hacer la aplicación para que se vea muy bien en los celulares y vamos a utilizar a MySQL, que es el administrador de datos, por excelencia para trabajar en la nube. Todo esto se va a almacenar en la nube, tanto la aplicación como los datos de almacenamiento. Todo esto estará guardado en el servidor, la cual es una diferencia que identificamos en la versión anterior debido a que toda la información la guardaba en el disco duro del computador. Esta nueva versión va a trabajar en la nube, en línea, y lo único indispensable en esta versión será el acceso a Internet, bien sea por medio de red Wi-Fi o por datos móviles. La unión de PHP, como ya les había dicho, el lenguaje de programación, y MySQL, el administrador de la base de datos, es lo que nos va a dar el resultado de la app. Yo les voy a hablar sobre las ventajas de las aplicaciones móviles. Bueno, pues como todos ya sabemos, los teléfonos inteligentes y tablets ya son parte de nuestra vida diaria, dado que las personas ya cuentan o pues contamos con estos servicios, y además de esto los profesionales le debemos sacar muy buen provecho a este material. Entre las ventajas de la app se encuentran la seguridad de los datos. Los datos ya no se encontrarán en un disco duro, estos estarán almacenados en un servidor web. Tenemos la transportabilidad, hablamos básicamente del dispositivo, tablet, celular, pues porque estos son muy versátiles y fáciles de manejar. La agilidad en la recolección de datos consiste en la forma de diseñar la app, que ésta no tenga restricciones al momento de escribir los datos, pues obviamente para evitar errores. Pues generalmente estos se dan en las fechas, entonces se tiene planeado que se autoprograme la fecha con los datos o con la red de internet. La disponibilidad de información. Hablamos que siempre que tengamos la aplicación y acceso a internet, tendremos disponibles los datos en el momento que así se requiera. Pues obviamente respetando los permisos y privilegios de acceso, como les mencionaba mi compañero Carlos. Entonces también tenemos la posibilidad de actualización en línea. Al momento que se mejora la app, automáticamente se ve reflejado en el dispositivo móvil, dado que nosotros no vamos a tener como tal un software en el celular, sino que toda esa información va a estar en la nube o en el servidor web. La posibilidad de ajustar la app para casos especiales. En esto nos referimos es que si el cliente necesita o quiere algo en especial, como por ejemplo saber el nombre, el cargo, o la persona o la hora en la que se tomó la muestra, esto se puede hacer. Obviamente, pues para un cliente en específico ya varía de lo que él necesite. El acceso desde el dispositivo móvil en cualquier lugar con previa validación de usuario. Entonces a esto nos referimos que cualquier persona puede ingresar, cualquier persona en el mundo puede ingresar a modificar los datos, a actualizarlos, pero obviamente, como les mencioné, debe tener internet y pues su permiso de usuario. La velocidad se refiere a cargar los datos aprovechando el internet, pues también nos sirve como para compartir información con otros usuarios como con otros equipos. La usabilidad, a esto nos referimos en el diseño que va orientado básicamente a una experiencia cómoda del usuario al momento de utilizar la app. Y las notificaciones, pues nos referimos específicamente que al momento de que se dé una actualización o un ingreso, las personas que tengan los permisos de administrador puedan darse cuenta de esto. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias Natalia, Carlos, María y Felipe. Entonces, pues creo que alcanzamos afortunadamente a hacer la demostración. Entonces, Carlos, si eres tan amable, nos compartes entonces la presentación, por favor. Vale, sí, señor.
Entonces, como les había comentado, nosotros lo desarrollamos con Excel, con toda la codificación en Visual Basic. Aquí vemos los 4 perfiles, como les comenté, tenemos la persona que va a ir a campo, tomar los datos, vamos a tener, la persona va a ingresar por este campo, insertar datos de campo, vamos a tener un login de un usuario, en este caso, pues ya lo tenemos predeterminado, un password. ¿Qué sucede si yo coloco un password que no existe? De una vez nos sale que la contraseña es inválida. El password debe ser cambiado y el mismo que es. Al tener esta validación de password, nosotros tenemos la muestra. Como hemos comentado, la idea es tener una codificación de la muestra. Bien sea inicialmente si es en la planta de Cogua, la que estamos trabajando, podemos tener otra planta en otro punto aquí en Bogotá, a nivel de Cundinamarca, a nivel de Colombia. La idea es poder esto ampliar, como decían también mis compañeros, ya con una app para celular, pues podernos ampliar, poder llegar a más. Podemos tener codificado, digamos en este caso COG, que es la planta de Cogua, tenemos una codificación, una fecha. ¿Qué sucede con la fecha y hora? Con cualquier tecla, o en este caso cualquier tecla que se digite, la idea es que nos salga la fecha y la hora del momento que se toma la muestra. ¿Por qué con esto? Porque es que queremos evitar errores, que a futuro alguien se le haya olvidado, simplemente no quiere ir a trabajar, pase lo que pase y comienza a meter información que no es. Con esto garantizamos que la información pues sea un poco más verídica. Vamos a tener la ubicación, si la ubicación es aguas arriba de la planta, en la planta o aguas abajo, pues esto quedará determinado también, como dice mi compañero anteriormente, pues con un manual. Digamos que en este caso lo vamos a tomar directamente en la planta. Vamos a tener unos datos de temperatura, digamos que en este caso sea 12 grados. Vamos a tener un color, esto se mide por los UPC, entonces son las unidades. Si se llegase a digitar un dato que está por encima de lo permitido por la OMS, o incluso se puede ajustar para que quede con la resolución 2115, aquí nos va a arrojar un error. En este caso, vamos a hacer la prueba que tenga un pH 8, es un ejemplo. Nivel de residuo de cloro, lo mismo, que tengamos 0.1. En este caso tenemos las opciones de 3 botones. Guardar, que es lo que guardamos la información, ahí mismo se limpian los campos para poder volver a cargar otra información si deseamos. Digitamos, pero antes de guardar, ahí vemos que hay algún error, tenemos la opción de dar clic en limpiar y con esto nos borra la información y volvemos a digitar sin que esta quede almacenada. Y normalmente tenemos el botón de salir de este sitio. Le damos el botón de guardar. Vemos aquí que nos aparece el error. El valor del color de la muestra COG01, que es el que tenemos la muestra ya con el nombre, no es admisible. De una vez ya nos está diciendo que este color no es admisible. Dar aviso. Ahí es donde ahí mismo hay que dar aviso a la persona encargada en la planta, al técnico que esté o al ingeniero que esté a cargo. Con la turbidez tampoco es admisible. Si aquí tuviéramos más datos, los que estén también nos sale. ¿Cuál es la codificación? Que no está admisible. Y tenemos que los datos de pH, por obvias razones, pues no es admisible. Esto queda almacenado nuevamente. Le damos salir. Los datos a insertar del laboratorio, lo mismo. Tenemos un usuario, como les comentaba, son usuarios simplemente para digitar. En este caso tenemos los trialometanos y tenemos los otros elementos que los vamos a analizar en laboratorio. Tenemos lo mismo, tenemos unos resultados en miligramo por litro, tenemos la fecha de la cual se va o se hizo la muestra, se realizó la muestra en el laboratorio y quién es el responsable en el laboratorio. Sabemos que en laboratorio no solo va a estar una sola persona, va a haber un grupo de trabajo. Esta persona tiene que estar registrada quién es el que está como responsable. Pongamos que nuestro dato de cloroformo fue .01 con la fecha de hoy y tenemos que el responsable, que en este caso sea yo. Con los demás elementos sucede exactamente lo mismo. Entonces me voy a tomar el atrevimiento de dar simplemente valores aleatorios como para no extenderme tanto. Por favor, pues no se entienden. No es porque lo estemos haciendo a la loca, sino que por tiempos. Entonces aquí los vamos a estar almacenando, vamos a estar digitándolo. Ya en este último paso lo mismo, vamos a encontrar los mismos 3 botones, guardar, limpiar y salir. En este caso le vamos a dar guardar, nos va a salir que el diclorometano no es admisible, dar aviso. Este sí está porque como lo vimos en las diapositivas anteriores de nuestros compañeros, sabemos de que sí estamos por el rango de la OMS. Así, en este caso nos va a aparecer con todos estos datos, porque pues por obvias razones tenemos un margen muy elevado con ellos. En cada uno de ellos nos va a estar saliendo el error. Eso es para tenerlo en cuenta. Listo.
quedó guardado, quedó almacenado y simplemente salimos. Ya tenemos los usuarios que van a validar la información. Tenemos los que vamos a ver los registros de campo. Tenemos el usuario validador, tenemos la contraseña, ingresamos y como vemos aquí, nos quedó almacenado, quedó guardado este dato. En este caso quedaron los otros demás campos. Nosotros, pues, hasta ahora solo hicimos el ejemplo con uno, que es el de la muestra de COG1. Le damos aquí salir. Vamos a los registros del laboratorio. Lo mismo, un usuario, su password. Ingresamos y aquí vamos a encontrar todos los demás elementos, aparte del cloroformo, de los trialometanos, todo como quedó almacenado. Si yo llegase a tomar otro dato, este va a quedar por encima de esto. Este registro no se va a tocar. Este registro va a quedar almacenado con seguridad. De aquí hacia arriba, entre estos dos siempre se va a ir anexando y se va a ir guardando la información. Ninguna información se va a borrar, para que así esto mismo podamos filtrarlo con fechas y podamos sacar los registros pertinentes. Le damos salir y básicamente eso es lo que tenemos ahorita hecho con Visual. La idea es que esto mismo, como dicen mis compañeros, lo podamos pasar como ya lectura PHP y pues tenerlo más al alcance de la mano en el tema de los celulares. Listo, Carlos, muchas gracias, muy amable a todos los participantes del grupo. Entonces, Lucía, no sé, damos paso a las preguntitas. Sí, antes de eso quería agradecerles a todo el grupo de pasantes, al último grupo también del ingeniero Ariel. Va a ser un aporte importantísimo para la gestión de datos experimentales y sobre todo que es una herramienta que va a evolucionar bastante. Les agradezco a todos los que han continuado. Sé que nos hemos extendido un poco, pero quiero que veamos pues el sentido de la sesión, que era pues mostrarles un poco algunas condiciones o características de lo que es la investigación aplicada a la hidráulica, de lo que han hecho sus compañeros y hacerles la invitación de que si están optando por sus opciones de grado, pues se adhieran a propuestas, a proyectos que nos amplía mucho el campo de acción y nos aporta bastante en el bagaje conceptual de la disciplina, que si todavía no están en el proceso de opción de grado, que se adhieran a los semilleros de investigación de la facultad, que es una oportunidad también para familiarizarnos. Entonces, como tú dices, Ariel, si te parece, entonces revisamos las preguntas. Perfecto, entonces dice que el agua del grifo tiene cloro para hacerla apta para el consumo humano, es decir, es potable. Es una pregunta. Y si es así, ¿cuánto es la cantidad de consumo en promedio para una persona? Es decir, en este caso estamos hablando del muestreo en planta de tratamiento de agua potable, pero también que estamos haciendo un muestreo al sistema como tal de abastecimiento. Podríamos hacer un muestreo también de orden domiciliario y si hay un límite, ¿cierto? Es decir, que no podemos exceder las 2 partes por millón de cloro residual libre. Digamos que si se excede o no depende de las características de almacenamiento, del recorrido que tiene la muestra de agua hasta llegar a nuestros hogares y demás. Ingeniero Luis Ayala, ¿quieres hacer una complementación? Sí, la Organización Mundial de la Salud establece, pues en condiciones normales, un consumo de 0.2 miligramos por litro persona. Y ya en circunstancias de alto riesgo, hasta antes de toxicidad, 0.5 miligramos por litro, para tenerlo presente. Pero sí, el ser humano tiene una capacidad de aceptación mínima de 0.2 en condiciones normales. Sí, señor. Perfecto. Se aumentan las actividades agrícolas teniendo en cuenta que el uso del suelo ya es una amenaza alta. ¿La planta de tratamiento de agua potable de Cogua puede verse afectada? Profesora Andrea. Bueno, es una pregunta interesante, pero que no se puede ver desde un solo punto de vista, ¿no? Como vimos, pues el estudio que se hizo no solamente va enfocado a la sino también pues a la vulnerabilidad, porque son unos factores que están pues muy ligados, ¿no? Entonces, si yo aumento, digamos, la cantidad de cultivos, la de ganado, obviamente pues voy a aumentar, digamos, la probabilidad de la amenaza. Sin embargo, si yo no cambio las condiciones de vulnerabilidad, podría no afectarla tanto, ¿sí? Entonces, digamos, dar una respuesta de un sí o no, pues
depende de la zona, depende de los factores donde se tenga y también pues lo que se use, ¿no? Porque pues si yo aumento la ganadería, la agricultura, pero no estoy contaminando, pues no pasa nada. Entonces pues depende de. Sí, señora, creo que el próximo planteamiento también es de tu trabajo. Bueno, la siguiente dice, ¿cómo podemos disminuir la contaminación que en su mayor parte se encuentra en medidas altas, las cuales se ven a la mayor parte del sector agrícola sin afectar la producción de la misma, debido a que la mayoría de personas que habitan en el sector dependen de esta actividad? Bueno, esta pues también, si bien digamos que este no fue el objeto del estudio que nosotros hicimos, porque pues estamos, digamos, estudiando otra cosa, sí va asociada, ¿no? Y es a lo de gestión del riesgo. Y era como la parte con la que concluíamos, diciendo que lo importante pues es concientizar a las personas y a la gente pues que tienen un recurso hídrico importante, que es de buena calidad y que se debe conservar. Entonces es generar a partir de estudios como estos una conciencia y generar en la población diciendo, bueno, podemos cultivar, podemos hacer todo, pero con fertilizantes que ya existen, si sabe cuáles sí, cuáles no se pueden usar, ¿cierto? Una ganadería limpia contamine pues en poca medida el agua. Esas pues serían como las medidas que podríamos proponer con lo que hicimos, ¿no? Lo demás pues ya va más asociado a políticas de Estado que incluyan pues planes de ordenamiento territorial, donde se limite o se delimite desde qué zona se puede o no cultivar cerca de afluentes que se usen para consumo humano. Muchas gracias, muchas gracias. Y la siguiente pregunta dice, ¿en FUNSA qué laboratorios se realizaron para saber qué alcalinidad y cloración de las muestras y qué métodos usaron para hacer el análisis de los resultados obtenidos? El grupo del ingeniero Luis Efrén. Pues nosotros, como les comentaba, recibimos una información ya de muestras realizadas. Recibimos una información de análisis físico-químico y bacteriológico, y con esas muestras fue las que trabajamos, ya procesadas y ya con valores, miramos para construir la gráfica de estándar. Muchas gracias, ingeniero. Y tal como les mencionábamos, pues nuestra fase experimental inicia tan pronto se reactiven pues el tema de salidas de campo y demás. Creo que esas son todas las preguntas, ¿verdad? Sí, señora, de los que estábamos en el chat ya, esas son las 4 preguntitas que se formularon. Muchas gracias a quienes preguntaron. Muchas gracias nuevamente a todos los asistentes. Doctora Marta, muchas gracias por la escucha y a todos los presentes. No sé si la doctora quiere hacer algún comentario. Solo me resta felicitarlos. Me siento muy orgullosa de esa dinámica que hay en las clases hoy en día con estos proyectos. Voy a recalcar lo que la doctora Olga Lucía dijo antes y otro estudiante también lo hizo. Ojalá que muchos estudiantes se unan a este tipo de investigaciones, que se unan a los semilleros de investigación, porque por un lado eso es lo que ustedes van a hacer el resto de la vida. Cojan el camino que cojan, siempre habrá que hacer investigación para poder desarrollar proyectos. Entonces, es mucho más importante sentarse a investigar en este tipo de proyectos en un tiempo, digámoslo así, temprano de la carrera, porque pues eso les va a ampliar mucho el panorama y van a aprender mucho más que sentándose en un seminario a escuchar y pare de contar. Y nuevamente felicitaciones a los profesores que están haciendo parte de esta investigación. Yo me he sentido muy orgullosa de mi facultad, pero ustedes me hacen sentir más todavía. Y muchísimas gracias por la invitación a todos los profesores. Me siento muy contenta de participar en este tipo de programas. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por las palabras, por haber aceptado la invitación. Damos por terminada la conferencia, a menos que haya algún comentario, algún aporte adicional. Muchas gracias para todos. Sencillamente, ¿no? Agradecer a todos los asistentes, empezando pues por nuestra nueva decana. Bienvenida, ya sea la oportunidad, y resaltar un poquito lo que hablábamos de esta parte de esta investigación, ¿no? Si no estoy mal, creo que es el primer producto que se va a desarrollar como software en la Facultad de Ingeniería Civil. Entonces, que ojalá sea el camino que se abre para que vengan muchísimos más desarrollos en este sentido
Y bienvenidos los estudiantes que quieran participar, pues las puertas abiertas totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo también, como les decía y tal vez les decía a los chicos, es importante que se hizo y pues se hizo un trabajo en equipo y que estamos llevando un poquito más allá, ¿no? No solo la ingeniería, sino ver, como decía la profe Olga al principio, asociarlo a los objetivos de desarrollo sostenible. Y todo esto nos va a llevar a tener un proceso mejor y ayudar no solamente a la universidad como un proceso investigativo, sino un aporte a la comunidad, a la parte social, que es muy importante y pues va a hacer que la universidad pues quede pues en alto y que seamos precursores de proyectos de investigación que se lleven más allá del aula y que ellos, como decía nuestra decana, pues aprendan desde chiquitos, como yo les decía, y también lo mismo que ella dice, yo, pues muy chévere porque un seminario, pues me siento, hago un trabajo, un ensayo, pero investigar es importante. Bueno, pues yo como geóloga lo sé y lo he hecho toda la vida y estoy feliz porque me encanta investigar, pero ellos tienen que aprender porque la ingeniería no solamente es hacer matemáticas y multiplicaciones, es también como tal ingenio y proponer y vender y decir, mire, esto es lo que podemos hacer. Y pues muchas gracias a todos y pues ya eso era por lo que quería decir. Sí, yo quiero mencionar es que la investigación debe formar parte nuestra y de nuestros estudiantes. Y nosotros debemos difundirla, permearla. También una investigación que sea regional. Tenemos que salir a aplicarla. Una investigación que no se quede en un anaquel, no, que sea por el bien de las regiones, por el bien de las comunidades. Entonces, eso es importante. Y cuando el estudiante se acostumbra a investigar desde un semillero, pues ya viene con él. Entonces, su proyecto de grado o su pasantía o aportarle a un proyecto van a ser de cosa normal. Y a la universidad como tal, nosotros vamos a iniciar un proceso de acreditación y nos van a medir por investigación. Entonces, pues démosle impulso a esto porque nos van a decir, bueno, ¿cómo están sus grupos de investigación? ¿Cuál es su ranking? ¿Qué semilleros tenemos? ¿Cuántas investigaciones hemos hecho? ¿Y qué comunidades hemos beneficiado? Entonces, yo pienso que esto es un buen inicio y no, muchas gracias por permitirme participar en esta investigación tan hermosa. Muchas gracias, ingeniero, a ti por todos los aportes. Bueno, perfecto. Entonces, cualquier comentario por parte de los asistentes, estamos atentos y feliz noche para todos. Muchas gracias nuevamente. Gracias para todos. Gracias, buenas noches. Feliz noche. Gracias.